Cuando tenía que predicar por otros países, me bajaba de un avión, me montaba en una tarima, predicaba, me bajaba de la tarima, me montaba en otro avión para bajar a otro lugar. A veces dormía 1 hora, 2 horas en la noche. Terminaba cansado, tan cansado que yo decía, Dios mío, es imposible, ya mañana no puedo más. Cansado. Y recordaba estas palabras: vengan conmigo a solas para descansar. Si me quedaban 4 horas para dormir, y decía, Señor, 2 horas para descansar y 2 horas para dormir. Sabiendo que nomás me quedaban 4 horas para dormir, agarraba 2 para descansar con Jesús y 2 para dormir. Y lo curioso era que al otro día, cuando me paraba, ya tenía fuerzas de nuevo. Jesús, al desembarcar y ver tanta gente, se compadeció de ellos porque eran como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Pues aquí me quiero decir de que antes la Florida estábamos perdidos, y yo también estaba perdida, y no entendíamos nada de la palabra. Y pues Dios nos mandó a este cura y nos ha enseñado la palabra y nos ha hecho reflexionar, porque aquí nos dice que nosotros somos como ovejas sin pastor, y el pastor que nos ha enviado nos ha enseñado muy bien la palabra de Dios. Créanme, queridos hermanos, ¿quién no sabe la noticia de lo que pasó con los obispos de Alemania, un grupo de obispos de la Alemania y sacerdotes? Cualquier persona que tenga 4 dedos de frente sabe muy bien de que el diablo actúa en ellos, de que algo está pasando, diciendo que sí al matrimonio de homosexuales, enseñando eso. ¿Será que esos obispos y esos sacerdotes se han acercado a los pies de Jesús a decirle, Señor, yo he enseñado que sí se puede matrimonio de homosexuales, ¿qué opina de esto? ¿Lo han hecho? Les aseguro sin lugar a equivocarme que no lo han hecho. Y porque no lo han hecho, cayeron en ese error. Entonces, queridos hermanos, sean bienvenidos una vez más a este encuentro con el Señor a través de su palabra, porque a Dios hablamos cuando oramos, pero a Dios escuchamos cuando leemos su palabra. Me encanta mucho que ustedes sean oyentes de la palabra de Dios y que vengan dispuestos a gustar, saborear la palabra de Dios. Los que no trajeron Biblia, aquí está la Biblia, pueden buscarla y después me la devuelven. Ahí está la Biblia. Vamos a gustar esta palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar. Dime cómo es tu concentración y yo te diré cómo es tu oración. Papá Dios, venimos ante tu presencia divina, sabiendo que estás en todas partes, todo lo ve, todo lo sabe, todo lo puede, que conoce nuestros pensamientos y sentimientos, que nos miras, que nos escucha. Venimos a darte la gloria, el honor, el poder, la adoración que solo tú mereces. También venimos dispuestos a escuchar tu palabra. Ella es lámpara para nuestros pasos, luz en la puerta de nuestro corazón, para que tu palabra, la semilla del reino, sea sembrada en tierra buena, nazca, crezca y dé buen fruto. Espíritu Santo de Dios, prepara tú el terreno donde va a ser sembrada esta semilla. Te doy permiso y te invito a que obres en mí según tu querer. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría,
de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la lección divina buscamos el lugar apropiado, ya lo tenemos. La hora, a las 7. Buscamos un pasaje de la Escritura. Hoy será San Marcos, capítulo 6, versículo del 30 al 34, que es el Evangelio del domingo que viene. Siempre hacemos la lectura del Evangelio del domingo que viene. Todos los días, ustedes cuando hagan la lección divina pueden hacer la lectura del Evangelio del día. O pueden escoger cualquier texto de las Escrituras. Debo recordarles que para hacer la lección divina, la primera lectura es para enterarnos de qué se trata. O tomamos el texto de San Marcos 6, 30 al 34. ¿De qué se trata? Ahí voy a mirar los personajes, los lugares, qué dijeron, qué hicieron. Y en la segunda lectura me voy a preguntar qué me dice a mí el texto. Y ahí es donde yo me vuelvo un oyente asiduo de la palabra de Dios. Y ahí es donde Dios me habla. Aquellas personas que dicen, Dios me habló porque me llegó en el pensamiento algo y yo sé que soy de Dios. No, así no habla Dios. Dios habla a través de su palabra. Dios habla a través de su palabra. Cuando usted está en oración y a través de su palabra, Dios habla. Pero cuando usted dice, es que yo pensé, yo un momento estaba pensando y el Señor me dijo, Pánfilo, la iglesia se prostituyó, funde otra iglesia. Ese no es Dios. Dios no habla así. Dios habla a través de su palabra. Y ustedes y yo, como queremos ser santos, pues vamos a oír qué es lo que Dios quiere de nosotros. Vamos a hacerle caso. Debe saber que esa lectura de la palabra debe ser una lectura pausada, atenta, donde esté dispuesto a escuchar y aceptar su palabra. Una persona pues que sepa leer y que quiera leer para que lea el texto. Lo demás vamos a disponernos pues atentamente a escuchar y allí pueden ir siguiendo la lectura del texto para ver qué dice, de qué se trata, qué personajes, en qué lugares, qué dijeron, qué hicieron. Se reunió de nuevo los apóstoles con Jesús y le contaron lo que había hecho y enseñado. Él les dijo, vengan conmigo a un lugar retirado y tranquilo y descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían, que no tenían tiempo ni de comer. Y se fueron en la barca a un lugar tranquilo, con ellos solos. Al ver que se iban, muchos se dieron cuenta y de todos los poblados corrieron allá a pie y se los adelantaron. Jesús, al desembarcar y ver tanta gente, se compadeció de ellos porque eran como ovejas sin pastor, y puso a enseñarles muchas cosas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a ver. Hacemos silencio en lo profundo de nuestro corazón y dejamos que esa palabra haga eco en nosotros. Vamos a ver los personajes, los lugares, lo que dijeron, lo que hicieron.
los apóstoles. En primer lugar nos encontramos a los apóstoles. Se reunieron, estaban en reunión, estaban juntos, se congregaron. Con Jesús aparece también otro personaje importantísimo, Jesús. Y le contaron. Ellos comienzan a hablar, a contarle todo lo que habían hecho. Comenzaron a contarle lo que había sucedido, lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Quería que Jesús los evaluara, que Jesús mirara qué era lo que ellos enseñaban. Él entonces, Jesús entra en acción. Les dice, vengan también ustedes, aparte. Los llama. Y los llama aparte. Los quiere con él a solas, a un lugar solitario. Mira, Jesús quiere que sus discípulos estén en lugar solitarios, a solas con él, para descansar un poco, estando con Jesús. A solas, los discípulos descansan. Qué interesante. Pues los que iban y venían eran muchos. Encontramos otros personajes, no dicen quiénes son, otros personajes que iban y otros que venían. Unos van para un lugar, otros vienen de otro lugar. Van en diferentes direcciones y eran muchos. Y no le quedaban tiempo ni para comer. Oye, trabajaban fuerte. Atendían a mucha gente. No tenían tiempo ni para comer. Estaban preocupados por enseñar. Y se fueron en la barca, aparte a un lugar solitario. Obedecieron al Señor. Él les pidió que se fueran a un lugar solitario y ellos aceptaron la propuesta. Pero le vieron marcharse y muchos cayeron en cuenta. Y fueron allá corriendo. Cuando ellos están a solas con Jesús, la gente los busca. Mira, tienen como un imán, la gente los sigue cuando están a solas con Jesús. Y fueron allá corriendo. La gente tiene necesidad de los que están con Jesús. A pie de todas las ciudades y llegaran antes que ellos. De todas partes le buscan porque estaban con Jesús a solas. Y al desembarcar, vio mucha gente. Sintió compasión de ellos. Mira, Jesucristo siente compasión, un corazón tierno, de carne. Pues estaban como ovejas que no tienen pastor. El pueblo
está necesitado de quien le enseñe. Y para Jesús eso es estar sin pastor, una oveja hambrienta, necesitada. Necesita quien le enseñe. Y se puso a enseñarle muchas cosas. Mira, un pastor al enseñar alimenta y cuida a sus ovejas. Y Jesús es el buen pastor. Lo vamos a leer por segunda vez. Otro que sepa leer y quiera leer despacio, sin correr, sin afanes, con serenidad. Otro que quiera leer y que sepa leer, para que comparta. Se reunieron de nuevo los apóstoles con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: vengan conmigo a un lugar retirado y tranquilo y descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no tenían tiempo ni para comer. Y se fueron en la barca a un lugar tranquilo, ellos solos. Al ver que se iban, muchos se dieron cuenta y de todos los poblados corrieron allá a pie y se le adelantaron. Jesús, al desembarcar y ver tanta gente, se compadeció de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dejamos que estas palabras reposen en nosotros, preguntándome, ¿qué me dice Dios a mí? Los apóstoles se reunieron con Jesús. ¿Qué me quiere decir Dios a mí aquí? ¿Qué me dice Dios a mí aquí? Los apóstoles se reunieron con Jesús. ¿Qué me está diciendo Dios? Y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. ¿Qué me quiere decir Dios con esto a mí? Le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. ¿Qué me está pidiendo Dios a mí que haga? Le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. ¿Qué me dice Dios? Él entonces les dice, Jesús le dice, vengan también ustedes aparte a un lugar solitario para descansar un poco. ¿Qué me dice Dios ahí? Señor, ¿qué me quiere decir con eso? Vengan también ustedes aparte a un lugar solitario para descansar un poco. ¿Qué me quiere decir Dios ahí? Señor, ¿qué me dices con eso? ¿Qué debo aprender ahí? Vengan también ustedes aparte a un lugar solitario para descansar un poco.
pues los que iban y venían eran muchos, y no les quedaba tiempo ni para comer. ¿Qué me dice Dios a mí en esto? Señor, ¿qué es lo que me quieres decir? Pues los que iban y venían eran muchos, y no les quedaba tiempo ni para comer. Y se fueron en la barca aparte a un lugar solitario. ¿Qué me quiere decir Dios con esto? Y se fueron en la barca aparte a un lugar solitario. Señor, yo quiero saber qué es lo que tú me quieres decir con esto. Y se fueron en la barca aparte a un lugar solitario. Pero le vieron marcharse y muchos cayeron en cuenta y fueron allá corriendo a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. ¿Qué me quiere decir Dios con esto? Pero le vieron marcharse y muchos cayeron en cuenta y fueron allá corriendo a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Señor, yo quiero saber qué es lo que tú me dices con esto. ¿Qué quieres decirme? Y al desembarcar vio mucha gente, sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué me quiere decir Dios con esto? Al desembarcar, vio mucha gente, sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas que no tienen pastor. Dios mío, yo quiero saber lo que tú me quieres decir en este momento, pues estaban como ovejas que no tienen pastor. Y se puso a enseñarles muchas cosas. Y se puso a enseñarles muchas cosas. Señor, ¿qué me quiere decir con esto? Y se puso a enseñarles muchas cosas. ¿Qué es lo que quiere que yo aprenda? Y se puso a enseñarles muchas cosas. Bien, el que quiera compartir. ¿Qué le dijo Dios? Lee el pedacito que le llamó la atención y comparte. ¿Qué le dice Dios? Por favor, los que van a compartir pueden hacer una fila por aquí. Se paran de una vez los que van a compartir. Cuando termine el último, entonces yo intervengo. Los que van a compartir, entonces, no esperen que se acabe la fila, sino van acercándose a la fila. Él les dijo: vengan conmigo a un lugar retirado y tranquilo, y descansen un poco. El Señor me quiere decir a mí que Él me quiere llevar a mí a un lugar retirado, que si yo me dedico a predicar su palabra voy a llegar cansado, y Él me quiere llevar a un lugar donde voy a ir a descansar con Él, un lugar tranquilo y dejar todos los atareos que tengo. Amén. Al bajar Jesús de la barca, vio a todo ese público y sintió compasión de ellos, pues eran como ovejas sin pastor, y se puso a enseñar largamente. Esta medida me quiere decir que usted tiene compasión de nosotros, y usted de nosotros nos enseña largamente para que se nos quede sembrada la semilla del reino. Amén. Jesús, al desembarcar y ver tanta gente,
se compadeció de ellos porque eran como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Pues aquí me quiero decir de que antes la Florida estábamos perdidos y yo también estaba perdida y no entendíamos nada de la palabra. Y pues Dios nos mandó a este cura y nos ha enseñado la palabra y nos ha hecho reflexionar, porque aquí nos dice que nosotros somos como ovejas sin pastor, y el pastor que nos ha enviado nos ha enseñado muy bien la palabra de Dios. Amén. Él les dijo: vengan conmigo a un lugar retirado y tranquilo, y descansen un poco, porque eran todos los que iban y venían, que no tenían tiempo ni para comer. Dios me quiere decir a mí que estoy muy apegado a las cosas materiales, que si yo le dedicara 1 hora, 2 horas a Él me daba tiempo para todo, y más que todo para orar a Él. Amén. Se reunieron de nuevo los apóstoles con Jesús y le contaron los que habían hecho y enseñado. Esto me quiere decir que Dios a mí me mandó a predicar a toda criatura y a todo el mundo. Amén. Se reunieron de nuevo los apóstoles con Jesús y le contaron lo que había hecho y enseñado. Dios me quiere decir a mí que Jesús me mandó a predicar a todo el mundo. Amén. Al volver los apóstoles donde estaba Jesús, le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. A mí me quiere decir que si quiero estar un día ante Jesús, tengo que contarle lo que ha hecho y enseñado. Entonces, qué estoy haciendo y cómo estoy enseñando. Cada día debo de prepararme mejor y enseñar el reino de Dios, y lo que Dios está sembrando a mí, tengo que enseñarlo cada día mejor. Amén. Él les dijo: vengan conmigo a un lugar retirado y tranquilo y descansen un poco. Esto me quiere decir a mí que cuando Dios me llame a estar con Él y me lleva a un lugar retirado, solo, y me dice descanse un poco, ese tiempo que voy a descansar lo voy a usar para leer y entender la Sagrada Escritura. Amén. Bien, pues ahora yo voy a compartir. ¿Qué me hace decir a mí la palabra de Dios? Debo recordarles, queridos hermanos, que los que pasan a compartir, Dios le va dando el don de profecía. El don de profecía es la capacidad de predicar la palabra de Dios. Los que se quedan sentados y nunca comparten, tendrán otros dones, pero nunca tendrán el don de profecía. Porque el don de profecía es cuando yo dejo que el Espíritu Santo me hable y le presto los labios para que Él se exprese a través de mí. Cuando yo pongo freno, estoy frenando el don de la profecía. Nunca voy a tener ese don porque no lo ejercité, no porque Dios no me lo haya dado, sino porque yo no quiero ejercitar. Porque yo pongo freno por el miedo, por pena, pongo freno. Ustedes verán que los que pasan, cada día se les hace más fácil pasar. Cada día se les hace más fácil pasar. Y cada día van entendiendo mejor las Escrituras. Eso se llama el don de profecía. Dios les va dando la capacidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque se lanzan. A pesar de que tienen miedo, a pesar de que les da pena, se lanzan haciendo un acto de fe. Creo en el Señor. Al que tiene, se le dará. Y al que no tiene aún lo que tiene, se le quitará.
Por eso yo podría hacer la lección divina yo solo, pero no le daría a ustedes la oportunidad de crecer y de ejercitar los dones espirituales. Lo hago para que pasen no por maldad, sino para que ustedes se ejerciten. Como un entrenador, a los jugadores los pone a darle patadas a un balón, al portero lo pone a tapar, para que se ejerciten. Ese es mi trabajo. Si ustedes no aprovechan la oportunidad, la pierden. De todas maneras, yo cumplo con mi deber, enseñarle, motivarle, animarle. Voy a compartir entonces qué me hace decir a mí la palabra del Señor. Los apóstoles se reunieron con Jesús. Las Sagradas Escrituras me muestra que es imposible ser apóstol de Jesús, ser discípulo de Jesús y no reunirme con Él. Eso es imposible. No puedo ser un verdadero apóstol. Yo no puedo ser un verdadero ministro de Dios si no tengo tiempo para reunirme con Él, si no tengo tiempo para orar, para hablar con Él. Es imposible. Los sacerdotes que me escuchan saben de qué estoy hablando. Sacerdote que no haga oración está perdido, quemado. No sirve para nada. Es apóstol, es un ministro del Señor, pero neutralizado, sin fuerza, dormido, apagado. Un cristiano sin oración es como un león de paja, no sirve para nada. O como un león dormido, mejor, digamos que como un león dormido, mejor. Por eso la Biblia dice, los apóstoles se reunieron con Jesús. Sacerdote que me escucha, obispo que me escucha, laico que me escucha. ¿Cuánto tiempo te reúnes con Jesús al día? ¿5 minutos? ¿O nada? ¿Cómo te reúnes con Jesús? Catequista, cursillista, carismático, legionario del camino, o estos los emausianos. Dime, ¿y qué pide la Biblia que hagamos cuando nos encontramos con Jesús? Le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Aquí está lo que se llama la meditación. Aquí está lo que se llama la reflexión, que la Santa Madre Iglesia nos enseña. A nosotros los sacerdotes y a los laicos, a todos los cristianos, la Iglesia nos enseña que debe haber un tiempo de meditación, de reflexión, donde yo me siente delante de Dios a preguntar delante de Él qué he hecho y a contarle a Jesús qué he hecho. Pero también me invita a reflexionar qué es lo que he enseñado. Miren lo hermoso y también lo delicado. Jesús no quiere que yo enseñe lo que me dé la gana. No. Jesús quiere evaluar qué he hecho y qué he enseñado. Pero para eso yo tengo que tener un tiempo para estar con Jesús. Después de que yo haya hecho muchas cosas en el día y después de que yo haya enseñado a muchas personas, yo tengo que reunirme con Jesús y decirle, Señor, hice esto y esto, contarle. Y tengo que decir, mira Señor, yo enseñé esto
y esto. ¿Esto está conforme a tu doctrina? ¿Está conforme a tu voluntad? ¿Está conforme a tu querer? Preparé la homilía, si soy sacerdote, si soy obispo. ¿Enseñé la palabra de Dios? ¿O qué enseñé? ¿De qué le hablé al pueblo? ¿De qué le hablé a los niños de catequesis? ¿De qué le hablé a los catequistas? ¿De qué le hablé a los grupos pastoralados? ¿De qué le hablé en un retiro a un grupo de personas? ¿De qué les hablé? Debo hacer un examen de conciencia, debo evaluar. Porque puedo caer en el error de decir yo soy sacerdote, yo soy religiosa, yo soy catequista, yo soy predicador, yo soy lo que sea. Y voy y enseño lo que quiera y no lo evalúo delante de Jesús. No me pregunto si es la doctrina de Cristo, si es la palabra de Dios o no. Créanme, queridos hermanos, ¿quién no sabe la noticia de lo que pasó con los obispos de Alemania, un grupo de obispos de la Alemania y sacerdotes? Cualquier persona que tenga 4 dedos de frente sabe muy bien de que el diablo actúa en ellos, de que algo está pasando, diciendo que sí al matrimonio de homosexuales, enseñando eso. ¿Será que esos obispos y esos sacerdotes se han acercado a los pies de Jesús a decirle, Señor, yo he enseñado que sí se puede matrimonio de homosexuales, ¿qué opina de esto? ¿Lo han hecho? Les aseguro sin lugar a equivocarme que no lo han hecho. Y porque no lo han hecho, cayeron en ese error. Sacerdote, obispo, sea quien sea, que no se acerque a los pies de Jesús para contarle lo que ha hecho y lo que ha enseñado, caerá en el error de esos obispos alemanes que se desviaron del camino siendo obispos. Caerá en el error de Martín Lutero, que cayó que se desvió de los caminos del Señor siendo sacerdote. Y si eso es de un obispo, de un sacerdote, ¿qué se espera de los laicos? Pero cuando Dios permite que estos obispos se desvíen de la doctrina de Cristo y de la verdad, no es sino un campanazo que alerta. No es sino un aviso para decirle a la iglesia, han abandonado la oración, han abandonado la palabra de Dios, han abandonado la meditación, la reflexión, no han evaluado qué han hecho y qué han dicho, qué han enseñado delante del Señor. Se han tomado la autoridad por ser sacerdote o por ser obispo, soy sacerdote, soy apóstol, ya tengo la autoridad, ya puedo decir lo que a mí me da la gana, sin orar, sin leer la palabra de Dios, y porque yo tengo autoridad, yo lo digo, yo lo impongo y punto, y Dios me tiene que obedecer a mí. Error, 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 esa es la desgracia más grande que le puede tocar a un cura o a un obispo. Y yo creo que los obispos y los sacerdotes deben de estar de acuerdo conmigo y no deben de molestarse. Y si alguno se molesta, le pido perdón. Pero el hecho de que se moleste significa que usted no está haciendo las cosas correctas. Pero si está de acuerdo y si entiende lo que estoy diciendo, quiere decir que a usted le duele que haya hermanos sacerdotes y obispos, como a mí también me duele, que no hagan oración, que no lean la palabra de Dios y que no mediten delante de Dios. Y que hayan cristianos que hagan eso. Ven, hermanos, ven cuál es el empeño mío con ustedes. Vendrán personas y le van a decir que yo soy un diablo, que yo los odio, que yo, bueno, todo lo que sea. Pero yo quiero mostrarle con la Biblia por qué yo hago lo que hago. Y por qué estoy convencido, y por qué no me importa lo que me digan, no me importa nada, lo que me critiquen, no me importa. Porque estoy convencido de lo que estoy leyendo. Esto es palabra de Dios. Y dice la Biblia que todos tenemos que acercarnos al Señor. Ustedes, el día que quieran, vengan.
A las 5:30 de la mañana estoy aquí. Si quiere toca la puerta. Yo le digo a los muchachos que la abran a las 6. Pero pocos vienen, no importa. Pero aquí está Jesús y desde temprano podemos tener a solas un encuentro con Él. ¿Por qué no? ¿Algún día ustedes quieren venir? Vengan. Las puertas las abrimos tempranito. Si no quieren en la mañana, pues lo pueden hacer cualquier otra hora del día. A mí me gusta en la mañana y en la tarde, en la noche. Pero no podemos pasar, hermano, si somos apóstoles del Señor. Tenemos que contarles lo que hemos hecho y mirarlo con la Sagrada Escritura. Lo que he enseñado. Créanme, queridos hermanos, que cuando yo voy a evangelizar, cuando yo voy a hacer algo, en la noche hago esto, hago el examen de conciencia, lo que he hecho. Evalúo lo que he enseñado y lo miro, Señor, ¿tú harías lo mismo? Me dejo guiar por la palabra, lo leo en la palabra. No le pregunto a nadie. Si le pregunto a un protestante, me va a mandar para el infierno. Pero si leo la Biblia, digo, el Señor me está... Si le pregunto a un ateo, me va a mandar para el infierno. Si le pregunto a cualquier otra persona, pero si le pregunto al Señor, eso me llena a mí de paz, de alegría, de gozo. Por eso ustedes verán que yo predico, vean los videos por internet. Ahí hay quienes me insultan, quienes me critican, incluso sacerdotes y obispos. No les contesto ni una palabra, ni una. Me moriré y no les contestaré una palabra. Porque a mí no me importan lo que los hombres piensen. Yo tengo que reunirme con Jesús y contarle lo que he hecho y lo que he enseñado. Y medirlo en la palabra de Dios, meditarlo en la palabra de Dios, examinarlo con la palabra de Dios y mirar a ver si está de acuerdo con lo que Jesús enseñó o no. Este es el secreto. Y eso es lo que yo quisiera enseñarle a ustedes. No porque eso no es mío, está en la Biblia. Y ustedes pueden hacerlo, niños, jóvenes y adultos. Leer la palabra de Dios para enterarse si está bien o está mal lo que hizo. ¿Qué haría Dios en mi lugar? ¿Esto lo haría el Señor? Y cuando he hecho algo o he dicho algo que no es correcto, Señor, perdóname, no es correcto lo que hice. Aquí en tu palabra está todo lo contrario. Ah, bueno, entonces reflexiono. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Sacerdotes y obispos, fieles, eso es lo que le está faltando a la iglesia hoy día. Eso es lo que nos está faltando hoy día. Hay sacerdotes, muchos que celebran misa, obispos que celebran misa, que hacen entierros, matrimonios, bautizos, que dan clases en las universidades, que dan enseñanza. Pero sacerdotes, obispos, laicos, que aparten al menos una hora para estar con el Señor, muy pocos. Sí los hay, alabado sea Dios, sí los hay, pero muy pocos. Y ojalá, sacerdote que me está viendo, usted sea de esos pocos que le dedican tiempo al Señor. Él entonces les dijo: vengan también ustedes aparte a un lugar solitario para descansar un poco. Queridos hermanos, sacerdotes, obispos y laicos, el Señor nos dice que nos vamos a cansar. Va a llegar el momento del cansancio, del desaliento, del desánimo, de la tentación, de la prueba, donde no tendremos fuerza y no tendremos ganas de seguir, donde nos vamos a desanimar por cualquier motivo y nos vamos a cansar y vamos a decir: hasta aquí ya.
Es cuando el Señor dice: el que esté cansado y agobiado, venga a mí, yo lo aliviaré. ¿Cómo? Vamos a un lugar solitario, tú y yo, a solas, a descansar. Qué lindo. Yo como sacerdote debo decirle que eso es una experiencia linda, que esto no es mentira, que esto es verdad. Cuando tenía que predicar por otros países, me bajaba de un avión, me montaba en una tarima, predicaba, me bajaba de la tarima, me montaba en otro avión para bajar a otro lugar. A veces dormía 1 hora, 2 horas en la noche. Terminaba cansado, tan cansado que yo decía: Dios mío, es imposible, ya mañana no puedo más. Cansado. Y recordaba estas palabras: vengan conmigo a solas para descansar. Si me quedaban 4 horas para dormir, y decía: Señor, 2 horas para descansar y 2 horas para dormir. Sabiendo que nomás me quedaban 4 horas para dormir, agarraba 2 para descansar con Jesús y 2 para dormir. Y lo curioso era que al otro día, cuando me paraba, ya tenía fuerzas de nuevo. Y al otro día otra vez cansado y otra vez lo mismo. Y puedo decir que esto se cumple, que es verdad. Vengan conmigo a descansar un poco. Y ahorita con la pandemia el Señor me dijo: venga conmigo a descansar un poco. Y yo le he dicho: claro que sí, Señor. Y me dijo: vaya a la Florida para que descanse un poco a solas conmigo. Le digo: gracias, Señor. Y lo estoy aprovechando. Es un momento de gracia, pero lo vivo en fe, de fe en fe. El problema es que ustedes y yo no hemos detectado este secreto. Vengan conmigo a solas, ¿a qué? A descansar. Entonces ustedes y yo miramos la oración como cansancio, aburrimiento. ¿Por qué no oramos? Ay, ¿no orar? Oh, qué aburrido, no tengo tiempo. Pero Jesús dice: el que esté cansado, ¿no estás cansado? El que estés agobiado por los problemas, las dificultades, la angustia, por las tentaciones, por la prueba, vengan a mí, yo los aliviaré. Vengan a descansar un poco. Nos falta la fe. Los reto, hagan la prueba. El día en que usted se sienta cansado, triste, decepcionado, con ganas de quitarse la vida, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito, usted diga: voy a ver si este cura está diciendo la verdad. Voy a ir a estar a solas con el Señor al menos 1 hora, a ver si es verdad que voy a descansar un poco. Los reto, hagan la prueba. Y si no se sienten descansados en el Señor, me pueden gritar: cura mentiroso, donde quiera que yo vaya. Hagan la prueba, los reto. Yo lo he hecho. No ha existido un día que no haya experimentado esta realidad. Siempre que lo he hecho, lo he visto en mi vida. El Señor me ha hecho descansar. Y alabo y bendigo a Dios por eso. Y por eso trato de hacerlo todos los días, para descansar un poco. Para descansar un poco. Y a veces lo he puesto por prueba. A veces he dicho: no lo voy a hacer, para ver cómo me siento. De lo peor me siento. Y lo más bravo es que mientras más difícil me es la oración, más pesada y más sueño me da, pero yo lo hago, es cuando más descanso y es cuando más paz tengo en mi corazón. Vamos a un lugar solitario a descansar un poco con Él. Aquí está el Santísimo todos los jueves, expuesto de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Todo el día. ¿Por qué no vienen a descansar un poco?
Quítese la opinión que usted tiene de la oración. Ay, qué aburrido, qué cansancio, qué amargura, qué pérdida de tiempo. Quítese eso, crea, haga un acto de fe. La Biblia dice que es descansar un poco. Pues yo voy a ver si es verdad. Venga con esta idea, a ver si es verdad o es mentira. A ver si Dios no cumple su palabra. Pónganlo a prueba, pues. Hagan la prueba, a ver. Hagan la prueba y verá qué bueno es el Señor. ¿Quién gana? Usted. Usted va 1 hora al Santísimo, 1 hora el encuentro con el Señor. Usted descansa un poco, se llena de paz, de gozo. ¿Quién gana? Pues usted. ¿Quién pierde? El diablo. Jesús me invita. Él es apóstol. Venga conmigo a descansar un poco. Sacerdotes que para descansar un poco se van para otro lugar, hacen otras cosas. No. Es verdad que las otras cosas también, pero después de la primera. Primero lo primero, después puede otra manera de descansar, pero el descanso espiritual más importante. Vengan también ustedes aparte. Vengan también ustedes significa que hay algunos que lo hacen y otros que no. A los que no lo hacen, vengan también ustedes. Los que no lo han hecho no importa, comiéncenlo a hacer. Por eso significa vengan también ustedes. Otros ya lo han hecho. Los santos ya lo han hecho. Vengan también ustedes, niños. Vengan también ustedes, jóvenes. Vengan también ustedes, adultos. Vengan también ustedes, curas. Vengan también ustedes, obispos. Vengan. Aparte a un lugar solitario para descansar un poco. Pues los que iban y venían eran muchos. Y no les quedaba tiempo ni para comer. Qué lindo, ¿no? Cuando uno trabaja para Dios, cuando uno está a solas con el Señor, cuando uno le dedica tiempo a Dios, hay un imán. La gente lo busca, la gente lo sigue, la gente quiere más y más. Sí. Y no le dejan tiempo ni para comer. Yo prediqué 6 años fuera del país, a todas partes donde iba. Y puedo decirle que esto es verdad. No me quedaba tiempo ni para comer. Ni para comer. Que lo diga la gente donde iba. Esto está pasando por internet. Que me diga la gente de cualquier país donde yo iba. ¿Por qué? Y recuerdo que unos sacerdotes un día, yo me enfermé y fui a una casa, una familia que me invitó a estar en la casa, y estando en la casa un sacerdote se dio cuenta y me mandó a decir: padre, ¿será que, ya que está aquí en mi parroquia, será que mañana puede dar una enseñanza? Y le dije: pero padre, no se ha avisado nada. Dijo: no importa, yo le reúno aunque sea los catequistas y los grupos apostolados, aunque sea 50, 100 personas. Le dije: bueno, está bien, pero hay que tener el permiso del obispo, y en un día usted no va a encontrar el permiso del obispo. Digo: yo soy el canciller de la diócesis, yo lo puedo encontrar de una vez. Le dije: bueno, si es así, está bien. Digo: mañana a las 7 de la noche. Le dije: está bien. Dijo: en mi iglesia caben 1000 personas, pero yo con 50 o 100 personas. Le dije: está bien, con eso yo le doy la enseñanza. Como a las 2 horas me llamó y me dijo: padre, perdone, pero sabe que ya la iglesia está full. O sea, comenzamos a inscribir personas que quisieran venir y ya llevamos 1000 personas. 2 horas. Padre, ¿será que lo podemos hacer fuera de la iglesia? Yo tengo un lugar donde caben, creo que eran 5000, 8000 personas. Le dije: bueno, si usted cree, hágalo. Ya el otro día, como a mediodía, me escribió: padre, ya tenemos el lugar full. Ya tenemos.
Y dice, sí, padre. Dijo, sí. Ya comenzó a llegar gente y ya está full. Y le dije, pero es para tarde. Dijo, no, pues ya llegó la gente. La gente está y ya está full. Si quiere, véngase. Y me fui. Y llegué y estaba eso full. 5,000 personas, 8,000, no me acuerdo cuánto era. Y estaban varios sacerdotes, como 10 sacerdotes. Y dice un sacerdote, padre, a nosotros nos cuesta reunir 100 personas y eso nos toca que invitarlo varios meses. Y usted en un momentico reunió 5,000 personas o más. ¿Cómo lo hace? Otro saltó y dijo, yo ya sé. Porque el Padre le dedica tiempo a la oración y a la lectura de la palabra y se deja guiar por el Espíritu. Y eso nos falta a nosotros. Eso es verdad. Cuando usted y yo le dedicamos tiempo a Jesús, la gente siente como un imán que no hay tiempo ni para comer. Yo lo he experimentado, 6 años. Qué lindo. Esto es verdad. De modo que cuando los sacerdotes no nos acercamos a Jesús, no hay nada importante en el sacerdote. No hay el imán. Pero cuando nos acercamos a Jesús, hay algo que no se sabe qué es, pero la Biblia dice que es el estar con Jesús. Cuando el laico, no importa que no sea sacerdote, un laico que sea amigo de Jesús, hay algo divino en él, hay algo divino, y la gente busca lo divino. Los que iban y venían mucho y los que no les quedaba tiempo ni para comer. Y se fueron en la barca aparte a un lugar solitario. Lo hicieron. Se fueron a un lugar solitario. No es cuento. Debe hacerse, debe ejecutarse. No solamente se debe saber, se tiene que hacer. Pero les vieron marcharse y muchos cayeron en cuenta y fueron allá corriendo a pie de todas las ciudades y llegaron antes de ellos. Y al desembarcar, escuchen, vio mucha gente, sintió compasión de ellos. Qué lindo el corazón de Jesús, sintió compasión de ellos. ¿Por qué? Pues estaban como ovejas que no tienen pastor. ¿Cómo estaban? Exactamente igual como está el mundo de hoy. 2000 años después, el pueblo de Dios vuelve a estar como oveja que no tiene pastor. ¡Qué bárbaro! ¿Y es que no hay obispos? Sí hay. ¿Y es que no hay sacerdotes? Sí hay. Entonces, ¿qué pasa? Que el pueblo está como oveja que no tiene pastor. Ahora, ¿Jesús es el pastor? Sí. ¿Qué es lo que tiene que hacer el pastor? Lo que hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Como vio que el pueblo estaba como ovejas sin pastor, sintió compasión de ellos y se puso a enseñarles muchas cosas. Cuando un pueblo, cuando el mundo está como ovejas sin pastor, cuando los obispos no enseñan la palabra de Dios, cuando los sacerdotes no enseñan la palabra de Dios, cuando los laicos, los catequistas no enseñan la palabra de Dios,
Cuando los cursillistas, carismáticos, legionarios, y pare de contar, no enseñan la palabra de Dios. Cuando las religiosas no enseñan la palabra de Dios. Cuando en la casa los padres de familia no le enseñan a sus hijos la palabra de Dios. Ese pueblo, esa nación, ese mundo anda como ovejas sin pastor. Sí hay obispos, pero el pueblo anda como si no tuviesen pastor. No es que no tengan pastor, es que andan como si no tuviesen, porque los que hay no enseñan. No es que no hayan sacerdotes, sí hay. El pueblo anda como oveja sin pastor. O sea, no hay quien enseñe. Los sacerdotes se limitaron a dar clases en las universidades, a celebrar misas, a celebrar matrimonio, a celebrar bautizos, pero no a enseñar. Cuando ustedes sean curas, no hagan eso, porque dejarán al pueblo sin pastores, porque dejarán al pueblo hambriados y los dejarán al descubierto para que los lobos se los traguen. Y Jesucristo empezó a enseñarles muchas cosas. ¿Cuál es la necesidad que tienen las ovejas? De que le enseñen muchas cosas. Porque tristemente los sacerdotes ahora predican 5 minutos o 10 minutos y lo que predican no tiene nada que ver con la palabra de Dios. El pueblo sigue hambriento, tiene hambre y tiene sed, pero de la palabra de Dios. A mí me daba tristeza cuando recorría el mundo y la gente me decía: Padre, los sacerdotes aquí no predican, celebran la misa sin homilía. Padre, los sacerdotes aquí predican, pero nada que ver con la palabra de Dios. Hablan de todo menos de la palabra de Dios. Dan los avisos en la homilía, porque no tienen nada que decir. Y en Estados Unidos, donde la gente está ocupada y no tiene tiempo para nada, yo iba a predicar 10,000, 15,000, 20,000 personas. 2, 3, 4 horas, en ocasiones 1 día, 2 días, 3 días seguidos, y la gente ahí estaba. Fieles. Más bien el párroco tenía que decirle a la gente: váyanse, váyanse. Sedienta, una sed y un hambre de la palabra de Dios. Vean los videos, a ver si es verdad o mentira. Véanlo. Usted pone Padre Luis Toro por YouTube o escueladebiblia.com, pónganlo, véanlo. La gente sedienta, horas tras horas, porque el pueblo está como oveja sin pastor. El pueblo de Dios está como oveja sin pastor. ¿Dónde están los sacerdotes que enseñen? Se acabaron. ¿Dónde están los obispos que enseñen? Se acabaron. Están metidos en las oficinas. Están ocupados en muchas cosas. En gobernar, en planificar, como los maestros aquí en Venezuela. ¿Ustedes se dan cuenta que los maestros en Venezuela, lo último, ya quedó pura planificación? Planificaban eso, mire, todo el día. Yo me reí de los profesores. No, padre, tengo que planificar. Planificaban y planificaban, pasaban y no daban nada de enseñanza. Así estamos los curas. Puro planificar, planificar, planificar. Y eran expertos. Y entonces, ¿cómo evaluaban los maestros? A ver, presénteme la planificación. No me importa si dan clase o no dan clase. La planificación, pura muela. Y los curas aprendimos de los maestros de Venezuela. Pura planificación y no hacen nada. Si estoy diciendo mentiras, pregúntale a los maestros de Venezuela si eso no es. Caramba. ¿Tienes algo contra los sacerdotes, padre? Son mis hermanos sacerdotes, son mis hermanos, mis pastores, los obispos, los amo, los respeto, pero estoy
analizando la palabra de Dios, que hoy habla a los apóstoles, que tienen que estar con Jesús, que tienen que escucharle, que tienen que hablarle, y que deben enseñar al pueblo que anda como oveja sin pastor. Y la única manera para que tengan pastor de verdad es que se les enseñe muchas cosas. Que ustedes, señores obispos, y que ustedes, señores sacerdotes, con el respeto y admiración que les tengo por ser ministros de Dios, no lo están haciendo. Y alguien se lo tiene que decir. Y si esto es motivo para que me lleven a la hoguera, voy dispuesto a la hoguera. Pero la verdad es verdad. Y no me callaré. Y si estoy diciendo mentira, júzguenlo ustedes mismos. ¿Cuánto tiempo le dedican a la enseñanza al pueblo? Y si no, porque está aquí en la Biblia que el pueblo andaba como ovejas sin pastor y Jesús se puso a enseñarle. Si no es la ausencia de la enseñanza lo que hace que el pueblo esté como ovejas sin pastor, entonces dígame usted qué es lo que hace que el pueblo esté como ovejas sin pastor. La ausencia de la enseñanza de los pastores. Usted no tiene tiempo para enseñar, pero ¿cómo va a enseñar si no ha estudiado la palabra de Dios? Si lo único que ha estudiado es la teología y se ha olvidado de la palabra de Dios. Eso se llama autocrítica. No se llama que yo sea enemigo de mis hermanos sacerdotes o que los odie lejos de mí eso. Es que he visto la debilidad de la iglesia y debo gritarlo a los cuatro vientos para ver si los seminaristas se ponen al día, para ver si los sacerdotes despiertan, para ver si los obispos abren los ojos. Alguien se lo tiene que decir con la palabra de Dios. Y antes de morirme, yo quiero decírselo. Perdónenme. Si con esto les hiero el orgullo, perdónenme. Si esto les hago que sean mis enemigos, perdónenme. Pero niños, jóvenes y adultos, seminaristas, el pueblo anda como oveja sin pastor porque no hay sacerdotes que enseñen la palabra de Dios. Y si ustedes jóvenes algún día deciden ser sacerdotes, si no van a enseñar la palabra de Dios, pónganse a vender mejor pasteles. Menos responsabilidad tendrán ante Dios. Y si ustedes, niñas, algún día quieren ser religiosas y no van a enseñar la palabra de Dios, pónganse a vender aguapanela. Lo que sea menos del cuerpo. Porque el mundo está necesitado de pastores que enseñen con fidelidad la palabra de Dios. ¿Y saben qué es lo triste? Que no solamente no se enseña la palabra de Dios, y que cuando hay alguien que la quiere enseñar, se le trata mal, se le impide, se le insulta, se le humilla, se le desprecia o se le hace lo que quiera. En castellano, ni lava ni presta la lavadora. ¡Qué pena! ¿Qué dirá Jesús de todo esto? ¿Por qué los sacerdotes y los obispos no tenemos compasión del pueblo que anda como ovejas sin pastor? Señor, como sacerdote tuyo te pido, Dios omnipotente, te puede oír, es tu palabra, que estas palabras no ofendan a mis hermanos sacerdotes y obispos, que no ofenda al pueblo cristiano, que más bien sea un despertar a la conciencia, que más bien sea un entusiasmar, motivar a los jóvenes, hombres y mujeres consagrados a la evangelización, para que no se cansen de enseñar y para que reaccionen y comiencen a darle al pueblo lo que necesitan, a esas ovejas que están sin pastor. Le den el alimento de tu palabra.
Señor, que no seamos sordos a tu voz. Te pido que el mundo entero pueda oír tu palabra, que estas enseñanzas que tú me permites dar se extiendan por el mundo, para que el mundo pueda conocerte, amarte y servirte a través de tu palabra. Y a ti, oh Dios, que eres todopoderoso, encomiendo el futuro de tu iglesia a los pastores y a los nuevos pastores que vendrán en la iglesia, para que tengan compasión del pueblo que necesita tu enseñanza. Contemplo futuros sacerdotes, futuros obispos, dedicados a la enseñanza de la palabra de Dios. Contemplo, Señor, contemplo un pueblo deseoso de oír la palabra de Dios. Contemplo un pueblo que se congregue, como aquí en la Florida, con todo el deseo de llenarse, alimentarse con la palabra de Dios. Contemplo seminaristas, diáconos, personas consagradas, religiosas, que se formen gustando tu palabra, deleitándose de ella, preparándose para ser verdaderos y auténticos pastores que den el alimento al pueblo. Contemplo una iglesia despierta, comenzando por la jerarquía, que no tenga miedo de enseñar con valentía. Contemplo a esos sacerdotes y a esos obispos enseñando sin temor, dispuestos a dar la vida por Dios, para alimentar al pueblo con la palabra de Dios. Lo contemplo y confío en ti, que así será. Amén.